Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer este cuello, que está realizado en punto falso inglés. El punto es bastante fácil de realizar. Un motivo son 2 vueltas que repetimos durante toda la labor y 4 puntos. Es muy esponjoso, muy elástico y reversible. Queda igual por los dos lados. Materiales que necesitamos para hacer el cuello son 300 gramos de lana del grosor adecuado para trabajar con agujas de 5 o 6 milímetros, un par de agujas de 6 milímetros y medio, una aguja para coser y tijeras. El cuello tiene 160 centímetros de largo del contorno y 24 centímetros del ancho. Para hacer el cuello tenemos que montar 41 puntos. El montaje que voy a hacer es montaje de 2 hebras, pero podemos montar los puntos con cualquier otro tipo de montaje. Ya tengo 41 puntos montados, tenemos 12 motivos, cada motivo son 4 puntos, 3 puntos de equilibrio para centrar el motivo para que quede igual por los dos lados y 2 puntos del borde. La primera vuelta del motivo. El primer punto, que es punto del borde, en la primera vuelta lo vamos a tejer del derecho, pero el resto de las vueltas este punto pasamos sin tejer. El motivo que vamos a repetir durante toda la vuelta. 3 puntos del derecho y un punto sin tejer con la hebra por delante de la labor. Repetimos, pasamos la hebra hacia atrás y tejemos 3 puntos del derecho y un punto sin tejer. Hacemos el último motivo y todavía nos quedan 3 puntos y el punto del borde. Tejemos 3 puntos del derecho y el punto del borde también tejemos del derecho. Ahora, vuelta número 2. Aquí ya vamos a pasar el primer punto sin tejer como punto revés, con la hebra por delante de la labor. Lo deslizamos a la aguja derecha, pasamos la hebra hacia atrás y el motivo que vamos a repetir durante esta vuelta es un punto del derecho, un punto sin tejer con la hebra por delante de la labor y 2 puntos del derecho.
Repetimos, un punto del derecho, un punto sin tejer y 2 puntos del derecho. Un punto del derecho, un punto sin tejer y 2 puntos del derecho. Terminamos el último motivo y continuamos porque todavía nos quedan 3 puntos para terminar la vuelta y el punto del borde. Entonces tejemos un punto del derecho, un punto sin tejer y un punto del derecho. Y el punto del borde tejemos del derecho. Y estas 2 vueltas repetimos durante toda la labor. Vamos a repetir vuelta número 1. El primer punto pasamos sin tejer con la hebra por delante de la labor. Tejemos 3 puntos del derecho y pasamos un punto sin tejer con la hebra por delante de la labor. Y repetimos 3 puntos del derecho y un punto sin tejer. Repetimos el motivo durante toda la vuelta y los 3 últimos puntos del motivo tejemos del derecho. El punto del borde también tejemos del derecho. Ahora vamos a repetir el motivo de la vuelta número 2. El primer punto pasamos sin tejer con la hebra por delante de la labor y tejemos un punto del derecho, un punto sin tejer con la hebra por delante de la labor. Este punto que pasamos en esta vuelta sin tejer, por el otro lado queda como punto derecho. Y 2 puntos del derecho. Repetimos el motivo, un punto del derecho, un punto sin tejer con la hebra por delante de la labor y 2 puntos del derecho. Un punto del derecho, un punto sin tejer y 2 puntos del derecho. Un punto del derecho, un punto sin tejer y 2 puntos del derecho. Y repetimos el motivo durante toda la vuelta. Y terminamos la vuelta, los 3 puntos adicionales, los puntos de equilibrio, tejemos un punto del derecho, un punto sin tejer, un punto del derecho. Y el último punto, que es punto del borde, también tejemos del derecho. Después de hacer las 4 vueltas, ya vemos que se está formando el dibujo. Queda igual por los dos lados. Y ahora repetimos estas 2 vueltas durante toda la labor. Para el cuello de 2 vueltas tenemos que hacer alrededor de 130-150 centímetros de largo total. Después de repetir el motivo varias veces, aquí podemos ver bien cómo queda el punto. Y cómo debería quedar el borde. Llegamos a la altura deseada y ahora vamos a cerrar los puntos. Tejemos el primer punto del derecho, tejemos el segundo punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Y repetimos un punto del derecho y montamos el punto anterior.
Continuamos de esta manera hasta cerrar todos los puntos. Ahora nos queda el último punto. Cortamos el hilo bastante largo. Sacamos un poquito el punto y pasamos el hilo por dentro. Y lo sacamos. Ajustamos el punto. Ahora enhebramos una aguja. Colocamos los dos extremos uno enfrente del otro sin girar el cuello. Doblamos los extremos por la mitad. Y ahora los colocamos de esta manera. Y los vamos a coser. Y así se queda la unión de los extremos, la unión del cuello. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.